¿Cuáles son los tres puntos importantes que debes de considerar al crear una sociedad, al traer a alguien a tu negocio, a alguien que inyecta dinero, alguien que va a poner tiempo, conocimiento, o al asociarte tú con otras personas que ya tienen negocios establecidos o quizás están pensando en abrir un nuevo negocio, quieren crear una sociedad? ¿Cuáles son los elementos importantes que tienes que considerar antes de que acabes perdiendo al amigo por querer ganar un socio, o acabes perdiendo un socio y acabes perdiendo al amigo por querer ganar un negocio? Quédate en este episodio porque vamos a hablar directamente con un abogado que nos va a orientar acerca de cuáles son los pasos a seguir para hacer nuestra diligencia correcta antes de emprender un negocio en sociedad. Arrancamos. Al grano con los negocios fue diseñado para que las empresas puedan escalar, puedan tener la estructura que se requiere para nunca dejar de crecer. Bienvenidos a un episodio más. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este episodio de Al grano con los negocios. Es un placer para mí nuevamente cada semana poder traer información que a ustedes les permita poder seguir moviéndose en esta aventura de ser empresarios sin tener ese miedo a fallar, ese temor a fracasar. Cómo dar esos pasos correctos. Y el día de hoy me encuentro desde un lugar mágico, un lugar hermoso. Van a escuchar un poco de ruidos, no se vayan ustedes a asombrar. Estamos trabajando en un proyecto que no lo podemos compartir ahora, pero muy pronto lo vamos a poder compartir. Y tengo un invitado conmigo, que es un invitado que es muy querido para mí. Es una persona de casa y él es mi queridísimo amigo, el abogado Sergio Jiménez. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Laurelena. Muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. No, pues el placer es mío, no me lo quites, porque el día de hoy, como dicen en inglés, I'm going to pick your brain. Voy a sacar lo más que pueda para que todas estas personas que nos siguen en cada episodio de nuestro podcast de Al grano con los negocios se puedan educar. Tú sabes muy bien, Sergio, que, bueno, yo sí estudié leyes en México, ¿verdad? Yo soy abogada en México. Y recuerdo que en mi tesis hice una presentación de mi tesis de lo que es precisamente la migración de mexicanos a los Estados Unidos. Y dentro de mi tesis y mi investigación, uno de los afines que yo tenía con esta tesis era el descubrir cómo es que había tanta gente que venía a este país, los Estados Unidos, ¿verdad? Y emprendía negocios y les iba súper bien. Entonces yo dije, ¿cómo pasa esto? Porque mi tesis decía una información diferente, Sergio. Mi tesis decía que el 95% de personas que emigran a los Estados Unidos no tenían ni siquiera terminada la primaria. Entonces tú decías, ¿de dónde sacaron ese conocimiento para construir negocios millonarios? Por otro lado, solo el 5% de ellos que vienen a Estados Unidos vienen con una carrera mínimo de preparatoria. Mínimo de preparatoria. Sin embargo, estos al final del día acababan poniendo también un negocio y posiblemente les iba bien, posiblemente no. Haciéndome esta pregunta, yo te voy a hacer a ti una entrevista sobre qué piensas de las sociedades que tus clientes o algunos de mis clientes llegan a formar. ¿Cuáles son lo que debería de buscar una persona común en alguien más para crear esa sociedad? Sí, excelente. Mira, Laurelena, eso es un tema muy amplio que puedo pasar todo el día hablando de eso. Me encanta este tema. Tengo tanto que compartir y experiencias buenas y malas. Pero mira, lo primero, lo más importante es saber con quién te estás asociando, la verdad, porque si te estás asociando con alguien, esencialmente estás creando un matrimonio comercial. Es un matrimonio, ¿verdad? Igual que cuando los matrimonios hay divorcios que pueden ser muy dolorosos, no solamente emocionalmente, pero también financieramente, igual con un negocio cuando se tiene que destituir. Entonces, eso es muy importante con quién te estás asociando. Y muchas veces por no querer hacer contratos o por no querer tener las cosas bien claras por escrito, muchas personas no lo hacen porque son sus amigos con los que están haciendo un negocio. Pero después entran los problemas, entran el marido, la esposa, entran los hijos, o esta persona ya murió y ahora tienes que lidiar con los herederos que no estaban en esa conversación con ustedes. Entonces de ahí se vuelve todo un rollo. Por eso, como dice mi mamá, cuentas claras, amistades largas, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros estructurarnos de una manera que proteja a todos? Un acuerdo correcto debe de ser un acuerdo que proteja a la empresa, que proteja a los socios y también hasta posiblemente herederos si ya no estás en este mundo. Entonces, lo importante primero es saber quién va a ser tu socio y los acuerdos que se tienen que hacer. Ahora,
muchos de mis clientes compran acciones en una empresa ya establecida. Entonces, ¿por qué no lo hacemos de dos fases? Primero, con la parte de cuando vas a comprar acciones de una empresa que ya está establecida, simplemente vas a entrar, ¿ok? O cuando tú ya vas a formar una empresa nueva con otra persona. En todos de los casos es algo similar, pero la diferencia es la siguiente, que si vas a comprar acciones de una empresa, por ejemplo, Laurelena, tú tienes un restaurante y yo quiero ser tu socio, así que digo, ¿sabes qué? Aquí te va $500,000 y dame por favor 30% de las acciones, ¿ok? Muy bien, perfectamente. Ahora, lo que yo quiero ver con una empresa que especialmente que ya tiene varios años de trayectorias, y si yo voy a ser socio que voy a comprar acciones en sí, no te voy a comprar los activos, no me vas a vender el carro o algo así, yo voy a entrar a la empresa en su totalidad, un cierto porcentaje. En esos escenarios, siempre recomiendo hacer una debida diligencia. ¿Ok? Ahora, especialmente con una empresa que ya tiene trayectoria. Por ejemplo, ¿qué tal si esta empresa no ha hecho declaraciones fiscales? ¿Qué tal si vas a entrar a una empresa que ni siquiera ha hecho declaraciones en los últimos 2, 3 años? ¿Verdad? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo están si hay en sus back taxes, por ejemplo? ¿Qué pasa si entras a una empresa que ya tiene varios años en operación y tiene demandas pendientes? Ahora, tú quizás no eres personalmente responsable de esas demandas, pero recuerda que si tú acabas de aportar dinero a esa nueva empresa, perdón, a esta empresa que ya tiene un historial, y esa empresa ya está en medio de litigios o potencialmente en litigios y se pierde todo, se puede perder todo ese dinero. ¿Por qué? Porque ya tú ya vas a entrar a esa empresa que tiene contingencias, llamamos, que tiene liabilities. Entonces sería muy buena idea siempre hacer una pequeña debida diligencia. Nosotros podemos ver si hay demandas pendientes, si hay demandas ya hechas contra la persona, contra la empresa. Podemos checar que las declaraciones estén actualizadas, que no hay ningún lien. Necesitamos ver también si hay, por ejemplo, algo con los empleados, a qué exactamente estás entrando. ¿Por qué? Porque si vas a proveer capital, ese capital puede estar en riesgo si las cosas no están bien dentro de esa empresa. Por eso se hace una debida diligencia. La mayoría de las veces cuando lo hacemos debida diligencia, la hacemos cuando vas a comprar toda la empresa, pero también vale la pena parcialmente, ¿verdad? Especialmente si son cantidades grandes. ¿Por qué? Porque es muy posible que en esos 5 o 10 años de la trayectoria con esta empresa haya problemas a los cuales ya vas a tener que participar. Porque como cualquier otra empresa, todos pueden tener problemas, ¿verdad? Todos pueden tener problemas. Así de cómo entrar, cómo protegerte. Entonces, esa es la debida diligencia número uno con una empresa que vas a comprar que ya está establecida. El otro escenario también es cuando vas a formar una nueva empresa con tu socio, que es lo más común, creo, que muchas de nuestras personas que van a entrar ya en sociedades, y eso es un joint venture, llamamos una aventura juntos, que juntos vas a crear algo. Y está perfectamente bien, no hay tanto debida diligencia, más que nada conocer a la persona con la cual te estás asociando. Pero en ambos escenarios, aquí muchas cosas que tenemos que redactar es, por ejemplo, un buen acuerdo operativo. ¿Qué quiere decir? El acuerdo operativo tiene varias funciones. Primero, dice que cuál es tu porción, digamos, de capital y porcentaje. ¿Quién es dueño de qué? ¿Qué son los porcentajes? ¿Cómo van a tomar decisiones? Eso es súper importante. Es por mayoría de voto. Quizás si son 4 socios, cada uno con cierto porcentaje, o cómo van a votar en cosas. ¿Qué pasa en un escenario donde no están de acuerdo? ¿Cómo tenemos las provisiones de quién va a ganar, si es por mayoría o si hay lo que llamamos un deadlock, que ya no tienen una mayoría? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Verdad? ¿Qué pasa en el escenario que entran, digamos, 3 socios, 2 de ellos están casados, uno no, y años después uno se va a divorciar y la pareja ahora se va a quedar con esas acciones porque el juez se las dio a la pareja? ¿Qué pasa en ese escenario? Muchas veces cuando contemplamos hacer un negocio con alguien, contemplamos con esta persona, no con su pareja, ¿verdad? Peor si no te agradaba del todo, ¿verdad? Peor, peor, ¿verdad? Imagínate. Y eso es muy común, muy, muy común. ¿Qué pasa en esos escenarios? Ponemos generalmente provisiones que si hay un escenario donde vas a perder las acciones en un divorcio, igual con una demanda con otro acreedor,
Entonces, los otros dos accionistas, en ese escenario que acabo de dar, tienen la opción de comprarle esas acciones a la persona que los va a perder. Quiere decir que es como, digamos, una opción. Y los otros le compran las acciones y ahora esta persona ya lidia con el cónyuge, con el acreedor, pero ya no tienes que aceptar esos nuevos socios. Es una manera de controlar quién entra y quién sale de la empresa. Entonces, un buen acuerdo operativo debe tener las operaciones diarias, quién hace decisiones, cómo van a votar. Un buen acuerdo operativo debería tener funciones. ¿Qué pasa si tienes un acreedor o te tienes que ir a la bancarrota también? No quieres que un acreedor force liquidación. ¿Qué pasa si uno de los accionistas muere? O sea, no todos no tenemos la vida comprada. Entonces, ¿qué pasa si uno llega a fallecer? Igualmente, igual que quizás no quieres ser socio del esposo o de la esposa que sobrevivió, tampoco en esa instancia. Entonces, ¿qué pasa y cómo vamos a evaluar la empresa para comprarle esas acciones? Entonces, para eso le llamamos un acuerdo compra y venta. Quiere decir que ahorita, cuando los socios están vivos, cuando tenemos lo que llamamos, como estamos, que nadie está enojado, nadie acaba de fallecer. Imagínate en estos escenarios, a veces es muy difícil llegar a estos tipos de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te voy a evaluar la empresa? ¿Cómo te la voy a comprar? ¿Qué pasaría en estos escenarios? Imagínate tratar de negociar esto cuando una persona ya falleció, con los hijos, con las hijas. Entonces es algo que causa muchísimos problemas. Por eso si lo hacemos ahorita en vida, es mucho más fácil. ¿Qué pasaría si llegas a fallecer? Generalmente los sobrevivientes te compran las acciones a tus herederos. Y algo que, perdón que te interrumpa, algo que yo creo que es muy valioso dentro de toda esta información, que es bastante información, yo, yo he creído y yo vivo en esa metodología de vida que si tú quieres construir un negocio, pues no te asocies, construyelo solo. Pero si quieres construir un imperio, ocupas de sociedades. Es algo que ha sido por años y años y años conocido, que la manera de poder crecer más rápido es a través de sociedades. Sin embargo, creo yo que ha sido una línea muy delgada que muchas personas la han cruzado por la falta de un contrato de sociedad. Creo que no es que te robaron, es que tú abriste la puerta al ratero y le dijiste, mira, si vienes, la llave está aquí abajo de la planta, entras, aquí está la caja fuerte, el código es 402070, entras, agarras por favor lo que está enfrente y abajo le levantas todavía la tapita y abajo hay 100 veces más de lo que hay arriba. Entonces yo creo que desde no ser tú lo suficientemente intuitivo para crear una sociedad y solamente crearla por crearla, porque ocupas capital, porque ocupas un cerebro más, porque ocupas simplemente sentirte que no vas solo por la seguridad que te genera otra persona. Creo que está bien hasta ahí, yo lo respeto, pero tampoco no quiero que piensen los que nos están escuchando que es algo que es inalcanzable. Quiero que sepas que yo siempre he dicho que hay 3 personas que tú debes de tener su número de teléfono guardado, y es de ley. Número 1, de un abogado. Número 2, de tu CPA. Y número 3, de un business advisor como Laurelena en este caso. ¿Por qué? Porque antes de tomar una decisión debes de ver 2 aspectos, que es número 1, mi aspecto fiscal, y número 2, mi aspecto legal. Hasta dónde lo que yo hago me puede traer una repercusión en los próximos años o hasta dónde me va a beneficiar. Y creo yo que tú y yo estamos lidiando con clientes, dueños de negocio todos los días, al grado que pues ya nos dicen cuando, pues fíjate que ya me asocié. Y yo, ay, qué lindo, qué padre. Y cuéntame, ¿quién te hizo tu contrato de sociedad o convenio de sociedad? No, pues nadie. O sea, yo y mi compadre nos conocemos de años, nos llevamos bien, de hecho es el padrino de mi hija menor, llevamos una buena relación y yo, ¿de verdad quieres mucho a tu compadre? Sí. Entonces, si lo quieres, hazte un favor, consérvalo. Y la manera de conservarlo es hacer un contrato de sociedad
en el cual las dos partes dejen claro todas estas avenidas que acabas de mostrar tú, que pueden traerte una consecuencia legal que no necesitas y que por no gastar 3,000, 5,000 o 4,000 que cuesta un contrato de este tipo, pues te vas a meter en un problema. Entonces, yo creo que si ustedes entienden que como socios activos o socios no activos, ¿quién es el socio activo? Aquel que pone capital y se inmiscuye en la labor diaria. ¿Quién es el socio de capital? Nada más es quien inyecta la plata, no los ve todo el año y solamente quiere su lanita. Cada año lo que le quedó de ganancia, ¿no? Pero luego las ganancias van más o menos así, Sergio. Dicen cero, mató al cero, nos chingamos el dinero. Entonces, creo que para eso ocupas un CPA, un asesor fiscal, que te va diciendo cuáles son tus términos de divisiones de shareholder o las distribuciones o los dividendos para que lleven una fiesta en paz y no se esperen a hacer decisiones a fin de año, ¿no? Ahora, mi siguiente pregunta me lleva a esto, Sergio, ya que nos dejaste claro, no nos vamos a asociar sin antes recurrir a un abogado que nos ayude. Sergio, yo tengo una disyuntiva, lo voy a decir en palabras más claras. Yo tengo un pinche problema muy grande. Mi problema es el siguiente. Mi problema es que cada vez que yo le digo a un cliente, vaya y busque un abogado para hacer un contrato de sociedad, la respuesta de mis clientes es, fíjese Laura, que mi abogado me está poniendo todas las trabas posibles para crear esa sociedad. O sea, en lugar de brindarle el recurso, le está poniendo trabas. Yo, con todo respeto, Sergio, yo me he atrevido a decir esto. Con todo respeto y no va a ser ofensa para ningún abogado del mundo, ¿no? Digo, no me vayan a poner ahí al rato un comentario de tatatá, ¿no? Pero mira, este es mi paradigma que tengo, ¿no? Y ayúdame a resolverlo, ¿no? Si estoy mal, yo lo puedo aceptar. Pero yo me encuentro con esto de que muchos dueños de negocio recurren al abogado para que el abogado les dé un punto de vista sobre, no sé, voy a decir, una inversión de una propiedad de, ¿qué te gusta? 7 o 10 unidades. Pero como el abogado nunca ha tenido nada de inversiones, nunca ha tenido nada de riesgos, nunca se ha aventado ni a comprar un pinche terreno en un panteón, el abogado trata de hacer todo lo humanamente posible para desanimar al cliente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para romper ese paradigma, mi querido Sergio? ¿Qué les recomiendo a Gracias. los dueños de negocio? Bueno, mira, dos cosas. Gracias por la pregunta. Pero mira, para regresar rápidamente al punto que acabas de hacer sobre las sociedades, yo de ninguna manera digo que no lo hagan, no háganlo, pero háganlo bien, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estoy mirando a todos mis clientes, la gran mayoría de ellos tienen sociedades. Algunos que hicieron todo solos, la mayoría lo heredaron. Pero los que llegaron a hacer cosas muy grandes, la gran mayoría tienen socios en ciertos aspectos de su negocio. ¿Por qué? Porque si quieres llegar rápido, hazlo solo. Si quieres llegar lejos, asóciate con alguien, ¿verdad? Ahora, para la traba de los abogados, desgraciadamente sí tienes razón, hay muchos abogados que sí hay mucho que ver, ¿verdad? Y más que nada porque el abogado lo ve como liability. Muchos abogados lo ven como, por ejemplo, si yo digo que sí, haz este negocio, entonces me vas a implicar a mí que si por algo las cosas no salen bien, me vas a querer demandar a mí porque yo le di la bendición, de este negocio está bien y ahora todo te salió, pues, te el tiro por la culata, ¿verdad? Mira, como la manera que yo lo veo, obvio que yo me protejo también. Digo, mira, tú haz tu decisión, yo respeto tu decisión a lo que tú veas prudente del negocio. Yo no te voy a enseñar cómo hacer dinero, ¿ok? Yo hago dinero, yo sé cómo hacer dinero de mi parte, pero tú sabes hacer dinero de tu parte. O sea que yo no te voy a decir cómo hagas dinero, eso es tuyo, ¿verdad? Cómo tú vas a hacer dinero. Lo único que yo voy a hacer es que si tú quieres hacer este negocio, yo voy a hacer todo lo que pueda posible para poder protegerte en caso de que las cosas salgan mal. ¿Ok? En caso de que haya una demanda, en caso de que uno se muera, en caso, etcétera. ¿Cómo te puedo proteger lo más posible? Y ese es mi trabajo, ese es como yo lo veo. Y yo no me voy a meter a tu plan de negocios. O sea, yo no me voy a meter en esa área donde
para decirte que sí o no te conviene. Eso te lo voy a dejar a ti porque tú eres mayor de edad y todos los empresarios saben que hay riesgo. ¿Ok? Entonces, yo de mi parte, lo que sí necesito respetar es tu decisión de que quieres o no hacer negocio. Si tú me dices, yo quiero este negocio, yo quiero entrarle aquí, no es mi trabajo cuestionar si te conviene o no te conviene. Mi trabajo, si es como asesor legal, es que si tú quieres entrar a este negocio, cómo te lo estructuro para que lo puedas hacer de la mejor manera posible y te protejas. Desgraciadamente, no todos los abogados tienen la misma mentalidad, pero no todos los abogados tampoco son exitosos, así que no todos tampoco saben lo que es el negocio, ¿ok? Desgraciadamente hay muchos abogados que hacen poquito de todo, a ver, que hacen, por ejemplo, que si un día les llamas, te hacen un divorcio, el siguiente día te hacen una bancarrota, que si el siguiente día te muerde un perro en la nalga, que también te representan en eso. Entonces hacen cualquier tipo, no se especializan. Yo no, si tú me llamas porque alguien te mordió o cosas así, no tengo la menor idea qué hacer. Yo me dedico exclusivamente a estructurar negocios, a poder estructurarlos para venderlos, cómo entrar en un negocio y si ya no estás en este mundo, cómo asegurarme de que se vayan las personas que tú quieras de la manera que tú quieras. Eso es lo único que hago y es lo único que me he dedicado. Así que mi trabajo es no decir que si no vas a traer ese negocio, es cómo podemos ayudarte a que lo hagas de una manera eficiente. Si quieres continuar escuchando más sobre esta conversación que el abogado Sergio Jiménez nos expuso sobre cómo evitar errores antes de asociarte y mucho más, es importante que reserves tu espacio para el simposio de negocios que se realizará en julio 18 y 19. Y déjame te digo algo muy importante. En nuestros eventos, nosotros no hablamos de teoría, no hablamos de lo que dice un libro, hablamos de casos reales. Te vamos a dar la información para que tú vayas, la ejecutes de manera inmediata y no tengas que esperarte años, meses cometiendo errores en las decisiones que tomas para tu negocio. Queremos que continúes avanzando y es por eso que te brindamos a través de este evento herramientas, speakers, expositores que te van a enseñar el how to, el cómo lo vas a hacer, porque eso es muy importante. Tú no vienes a aprender de un libro, tú vienes a aprender las estrategias directas de profesionales que tienen experiencia en múltiples negocios previos al tuyo. Así que inmediatamente reserva tus boletos y nos vemos en Las Vegas en el Simposio de Negocios 2025. Estoy segura que conoces o has escuchado hablar de Jeff Bezos, el fundador y creador de Amazon, la